Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Barrera López de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. El día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esta es la evidencia de aprendizaje de mi proyecto de investigación número 3 y mi profesor es el maestro Dr. Roberto Martín Cruz Castán. Encuesta. Es una herramienta basada en un cuestionario, está fundado y motivado solamente a personas y proporciona información sobre opiniones, comportamientos o percepciones. Tiene resultados cuantitativos o cualitativos y se centran en preguntas pensadas por un orden lógico que tenga un sistema de respuestas escalonadas. La bitácora de trabajo. Básicamente es un cuaderno en el que se anotan registros, datos, hechos y se caracterizan principalmente por el objeto de estudio. Regularmente se utiliza como una herramienta donde solo pueden anotarse las dificultades, observaciones, opiniones o ideas que crean expuestas por el investigador. La prueba objetiva ofrece información que admite la evaluación, ya que a veces es necesario la aplicación de pruebas para poder evaluar los elementos específicos y contenidos determinados, por lo que las pruebas siempre se ajustan a las necesidades y capacidades de los investigadores. Tienen como propósito el contar el nivel de aprendizaje que logró un sujeto en un tema o contenido. Además, plantea una serie de principios relacionados. Están preparadas varios tipos de preguntas que no demandan de argumentación. Para su respuesta se debe utilizar lógica y los conocimientos precisos. La observación se utiliza cuando el investigador quiere medir, analizar o evaluar un objeto en específico, es decir, pretende obtener información de dicho objeto. Se puede aplicar para medir situaciones extrínsecas e intrínsecas de las personas, actividades emocionales. También es aplicada para evaluar las redes sociales o indicadores de gestión. Observación no participante es la técnica no existente a la interacción del investigador sujeto. Es utilizada en el área de la administración porque admite que los colaboradores de las empresas sigan realizando sus actividades laborales sin que se efectúe su productividad o desempeño en el trabajo. El investigador observa el fenómeno u objeto de estudio en su estado natural, es decir, no participa en el estudio. El investigador se separa físicamente de la población de estudio y deja que la población realice sus actividades comunes. La observación participante es utilizada en el ámbito pedagógico por el docente. El propósito es realizar un juicio valorativo de las competencias adquiridas y evidenciadas por el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Se utilizan instrumentos más que se ajustan a las necesidades. Aprueba hacer una evaluación global del estudiante. Es una técnica que se utiliza en todo momento del proceso de aprendizaje. Entrevista estructurada. Se prepara con preguntas cerradas, las cuales se centralizan en que el entrevistado puede contestar de forma precisa las preguntas sin divulgar o ampliar sus respuestas. Es importante que se codifiquen las respuestas mediante valores numéricos para que el investigador pueda valorar los resultados de forma cuantitativa. Ficha de entrevista. Es un instrumento exhibido en un documento usado para recolectar información de las personas entrevistadas para el estudio. Puede realizarse tanto de forma manual como computarizada y solo puede ser editada por el investigador, por lo que el entrevistador no debe maniobrarla. Entrevista a profundidad. Es usada para recolectar información desde el enfoque cualitativo. Tiene como objetivo el obtener información referida, opiniones, ideas, valoraciones, entre otras. En esta técnica de entrevista debe exponer sentimientos, deseos, molestias, disgustos, emociones, de acuerdo con el problema planteado en el transcurso de la entrevista. Los participantes, entrevistador y entrevistado, pueden ampliar o modificar el proceso de la entrevista, lo que vaya a depender de las preguntas. Análisis de documentos. Es un proceso de revisión que se ejecuta para obtener datos del contenido de dicho documento. En este caso, los documentos deben de ser fuentes primarias y principales que facultan al investigador para obtener datos y le permiten presentar sus resultados para concluir el estudio. Es una forma de organizar y agrupar la información que en verdad se requiere y con la que se puede desarrollar. Ficha de registro documental. Es un instrumento alineado a la técnica de observación. El análisis es un proceso de observación con características cognitivas por parte del investigador. Permite recolectar datos e información de las fuentes que se están consultando. Las fichas se elaboran y se diseñan teniendo en cuenta la información que se desea obtener. Inspección. Se utiliza para evaluar la seguridad de un área, personas o equipos. Consiste en analizar algún elemento que puede causar un accidente o incidente de los trabajadores. Se basa en una observación directa de los procesos productivos y su fin es asegurar la mejora continua de la empresa. Para realizar la inspección se debe analizar de forma exhaustiva todas las áreas, los equipos y procesos acompañados de responsables de cada área. Ficha de comprobación o checklist. Se basa en realizar una comprobación sistemática de las actividades en el trabajo, garantizando que no haya detalles que se pasen por algo. Permite
permite organizar actividades y reducir errores en el trabajo, por lo que asegura una mayor productividad y reducción de accidentes laborales. Análisis de procesos. Permite llevar a cabo una revisión exhaustiva para el funcionamiento correctivo de la organización con el objetivo de lograr las metas establecidas en procesos establecidos. Implica observar y analizar todos los elementos del proceso, entradas y salidas, mecanismos y controles para obtener resultados. Focus Group. Se utiliza mayormente para realizar una investigación de mercado. Se realiza con un grupo de personas interaccionando y compartiendo ideas sobre productos a evaluar. Tiene un moderado, el cual no puede elegirse de forma deliberada, debe ser un especialista con formación. Es recomendable que el grupo no esté conformado por muchas personas, un máximo de 10 y un mínimo de 5. El mínimo prudente para cada reunión tiene que ser de 120 minutos. Rúbrica de evaluación. Permite evaluar y identificar los indicadores que deben medir y el nivel en el que el instrumentalista cumple con dicho indicador. Permite que se realice una evaluación auténtica debido a que se enfoca desde una forma objetiva a lo que requiere evaluar. A su vez, cada dimensión está descrita por afirmación cualitativa. Test. Su propósito principal es medir algunos rasgos de las personas, por lo que la persona a evaluar es sometida ante una determinada situación donde deberá dar una respuesta. Existen 3 tipos de test: psicológicos, proyectivos y psicométricos, y se aplican de acuerdo al área y el problema que se desea investigar. Reflexión. Con fundamento en todo lo visto con anterioridad y derivado del tema de investigación, yo usaría 2 instrumentos. El primero sería la ficha de registro documental, ya que básicamente es un proceso de observación que me permite recolectar datos e información de las fuentes que se están consultando. El siguiente instrumento sería el análisis de documentos, ya que es un proceso de revisión usado para obtener datos de contenido con fundamento en que los documentos deben ser fuentes primarias y principales que facultan al investigador para obtener datos y le permiten presentar sus resultados. Bibliografía. Muchísimas gracias por su atención, les agradezco mucho, que tengan un excelente día.